grabar antes de... Vamos a comenzar este encuentro, el tercer encuentro sobre San José. Vamos a realizar este encuentro y vamos a encomendarnos especialmente por la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a ti, San José, para que podamos conocerte, para que al conocerte conozcamos el misterio de Dios en ti, la obra buena que Dios hizo en ti, y cómo esa vida tuya sencilla, privada como la nuestra, una vida oculta de las realidades públicas, tiene mucho que ver con nosotros. Por eso te pedimos a ti que nos enseñes a vivir el misterio de Dios en esas cosas cotidianas de todos los días. Ayúdanos a conocer y amar a la Virgen y a conocer y amar a Jesús. Nos encomendamos a ti, te encomendamos a todos los que están pasando dificultades y tienen necesidades, particularmente esas necesidades más profundas, esas necesidades que tienen que ver con el trabajo, la salud, los problemas familiares. Los encomendamos a ti, te pedimos para que tú ruegues a la Virgen por cada uno de ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En algunos de los encuentros que tuvimos, vimos que la riqueza de San José no está en lo exterior. Es decir, para conocerlo en profundidad, para meternos en el misterio de lo que Dios obra en él, tenemos que ir más hacia esa realidad interior, porque vimos que su misión no tiene cosas demasiado exteriores, y por eso decíamos que a diferencia o comparándolo con San Juan Bautista, el otro gran personaje de la encarnación, ¿verdad? Tanto él como el Bautista, luego de la Virgen, ¿no? Veíamos que en la vida era muy pública, que estaba enfrentado a las autoridades de su tiempo, que tenía que públicamente anunciar determinadas cosas de Dios, pero en cambio en San José veíamos que su vida estaba más bien en el secreto de su alma. Y esto es lo que decimos cuando hablamos de la vida interior. Está como oculta, está en el secreto de su alma, porque no es pública, es privada, no anda en las cosas, envuelto en esas cosas que la sociedad está, en esas idas y venidas, pero es lo que, la riqueza suya hay que encontrarla en la vida interior, y la vida interior es como un secreto del alma en donde el Padre mira. El Padre, digamos, por un lado lo protege, como protege a todos los hombres que viven así. Este, Vamos a celebrar en pocos días al Padre Pío, que fue un hombre muy público, pero que también lo vimos sufrir mucho y lo vimos quedar muchas veces como oculto allí a partir de determinadas cosas que les planteaba la Iglesia. Bueno, en el fondo a veces esa realidad la providencia la permite para protegerlo. Lo quiere proteger sobre todo de las miradas curiosas, de las cosas que son por pura curiosidad. En este caso igual, Dios lo va a proteger a este gran hombre, a este gran varón, y por eso tenemos que bucear hacia adentro, ¿no? Las profundidades de su alma, las cosas que están en las profundidades de su alma. Y el otro día, además de esto, habíamos visto la importancia de esa palabra con la que lo llama el ángel, hijo de David, y veíamos todo lo que tenía que ver esto de hijo de David en él, y cómo esto comportaba promesas, y cómo estas promesas estaban presentes en él, y él era depositario de ellas, y de alguna manera llevarlo a Nazaret fue como llevar a un hijo de un rey a Nazaret, pero que permaneciera como carpintero, es decir, como artesano, estaba allí oculto, no se lo conocía por hijo de David, sino que se lo conocía por el artesano, por el carpintero. De manera que con esto lo protege. Recuerden que consagrar es separar, no se separa digamos, a esa ofrenda que se va a ofrecer, se separa y se trata de tener la parte. Bueno, esa acción de separar tiene mucho que ver con consagrar o tiene mucho que ver con proteger, con cuidar. Entonces el separado va para allá, queda allí 40 años, según la versión de los que dicen que José tenía 40 cuando se vincula a la Virgen. Otros dicen que tenía menos, pero independientemente de eso, sean los años que sean, es ese tiempo como de esa vida oculta,
que San José va a vivir allí. Y luego nos quedábamos con una estructura que utiliza Dimas Antuña para presentar a San José. Muy interesante, ¿no? Él va a decir 40 años, es el tiempo ese de la vida oculta de San José, 40 años. Un día, el tiempo de los desposorios. ¿Por qué? Porque en el fondo los desposorios hacen emerger la justicia de San José, justo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, bueno, va a decirle que sí a la Virgen y va con ella a unirse y a caminar hacia adelante. Una noche, que es en la que vamos a ver hoy, que es ese momento en el que por su cabeza pasa irse del lado de la Virgen, apartarse de la Virgen, esa, ¿no? La noche de San José, y después 3 viajes. El viaje que él va a hacer de Nazaret a Belén, cuando el censo, el primer viaje, ¿no? El segundo viaje son las subidas a Egipto, y el tercer viaje es justamente cuando ya teniendo 12 años lo llevan a Jerusalén. De manera que hay 3 marchas en donde allí José más que nadie ejerce el ministerio de patriarca. Acuérdense en que decíamos el otro día, es muy importante, él es la plenitud de los patriarcas. Así como San Juan Bautista es la plenitud de los profetas, porque todos anunciaron al Mesías, pero el único que lo vio y lo señaló y dijo es fue el Bautista. En este caso, lo que era propio de los patriarcas era sostener la esperanza de Israel, porque los patriarcas eran depositarios de promesas y eran padres del pueblo, eran los que de alguna manera iban conduciendo el pueblo, peregrinaban. Pero esos patriarcas, en este caso, no encuentran la plenitud porque esa esperanza de Israel ahora está en los brazos de José. Por eso es la plenitud de los patriarcas, porque ahora la esperanza es alguien que está allí y él lo tiene en sus brazos, él lo ayuda a caminar, él habla con él y lo señala. Es decir, la plenitud de los patriarcas se hace presente en este gran hombre de Dios que es San José. Caminemos hacia un poquitito más hacia adelante, tratemos de introducirnos en el misterio de lo que vamos a ver si hoy me permite compartir. Parece que el otro día yo hice una burrada y por eso no pude compartir, pero vamos a ver si hoy me permite compartir, porque no sé, un poquitito para ver. Quiero detenerme un poquitito. Aquí está lo que yo les decía a ustedes de ese modo que tiene Dimas Antuña de presentar a San José. 40 años, un día y una noche y 3 viajes. Ahí está, 40 años. El tiempo del apartamiento, el tiempo en el que está en Nazaret, desconocido, siendo hijo de reyes y hijo de príncipes. Dios, ¿se acuerdan que el nombre de José significa, quitó Dios, añádame el Señor, el nombre de José? ¿Se acuerdan que eso es lo que pasa con Raquel cuando le dan al hijo? Ella dice, Dios me quitó, ¿qué cosa? El oprobio, porque yo era estéril, y me añadió, ¿qué cosa? Una descendencia. Entonces, quitó Dios, añádame el Señor, es un poco el nombre de San José. Y aquí parece que pasa algo de eso con la vida de José, ¿verdad? ¿Qué le quita cuando se lo lleva para Nazaret? Y bueno, le quita el cetro, le quita todo lo que tendría que ver con esa condición suya de ser hijo de reyes. En cambio, ¿qué es lo que le va a dar? Le va a añadir al Mesías. Es decir, le va a dar la descendencia, pero le va a dar la descendencia de aquel que ya estaba anunciado que iba a reinar sobre la casa de Jacob para siempre. De manera que eso está presente en él allí. Y luego esos 3 viajes que ahora los vamos a tratar de ir viendo a medida que vayamos avanzando un poquitito por este camino que yo les decía. Vamos entonces, sí, ahora a detenernos un poco en el aspecto de lo que sería esa noche, ¿verdad? De lo que sería ese momento. Y para eso voy a invitarlos a ustedes a que si tienen las Biblias a mano, que es muy importante, a que tomen el libro de Mateo en el capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, Evangelio según San Mateo. ¿Qué es lo que va justamente a pasar? Bueno, lo que se nos va a contar allí es un poco una genealogía, y la genealogía está presentada de un modo, diríamos, muy bueno, porque este libro que trae la generación de Jesucristo va a desembocar, va a mostrar cómo aparece José en el horizonte de allí. Observemos el libro.
de la genealogía, el comienzo, capítulo 1, versículo 1 del libro de Mateo. Mírenlo ustedes. Ustedes allí ven que hay una serie de nombres que se van sucediendo unos a otros. Esto era muy importante porque cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, 500 años antes de estos acontecimientos, 500 años antes, son deportados en el 585 antes de Cristo y vuelven en el 535, o sea que son deportados 585 años antes de que apareciera Cristo. Pero ¿qué cosa acontece? Al ser deportados y estar 50 años fuera de su patria, cuando vuelven, cuando retornan, no era fácil que uno pudiera manifestar, o mejor dicho, demostrar a qué tribu pertenecía. Porque ustedes no olviden que aquellos 12 hijos de Jacob, aquellos hijos de Jacob, son los que van a conformar el pueblo de Israel y a cada uno se le va a dar una misión. Y en este caso, si yo era de los levitas, de los que iban a estar en el templo, entonces tenía que mostrar que mi familia eran levitas y que yo tenía una rama que llegaba hasta mí, de levitas. Y esto, después que van al destierro, cuando vuelven, se torna muy difícil, muy difícil. De tal manera que en tiempos de Cristo todavía, es decir, casi 500 años después, se utilizan las genealogías estas. ¿Para qué? Para mostrar de dónde viene uno. Y en las casas las genealogías estaban. ¿Por qué? Porque era necesario que si yo, por ejemplo, tenía, digamos, en mi familia era davídica, como en la familia de Cristo, entonces de reyes, y por lo tanto pesaba sobre esta familia una promesa que iba a venir el Mesías. Entonces yo tenía que demostrar que era así, que yo era así. Y en este tiempo hay mucha falsificación. A tal extremo la falsificación, por lo menos, no sabremos si sería mucho o poca, me corrijo en eso, pero lo cierto es que algunos grupos acusan de que hay sacerdotes que están ejerciendo su fe, pero que no está claro que sean de tribu sacerdotal. Por ejemplo, los esenios se van a las orillas del Mar Muerto porque dicen que está todo corrompido y que en realidad no se sabe bien, porque no se sabe si son de esa tribu o no son. De manera que empiezan a aparecer, y en este tiempo hay muchas, las genealogías. Existen para dar razón de que pertenecemos a esa tribu. Y en este caso, sin detenernos, nosotros vemos que Mateo comienza con una genealogía, ¿verdad? Y esta genealogía que en Mateo va a comenzar con Abraham, porque Mateo está especialmente interesado en mostrarle a los judíos, para quien él escribe este evangelio, de que Jesús es justamente aquel anunciado y prometido que tiene su origen en el Padre en la fe. Abraham es el Padre en la fe, y se va a ir bajando en dirección de los demás, hasta que por el versículo 16 va a decir que Jacob engendró a José y que el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Quiere decir que parece que toda esta genealogía en esos primeros 15 versículos va de cadena en cadena, hasta que en el 16 hace como una síntesis. ¿Por qué? Porque además de mencionar a los que están vinculados a esa cadena, recuerden que la genealogía se hacía por la parte del padre, y por eso es tan importante que José sea, yo el otro día lo decía, si no hubiera sido de la tribu de David, hubiera sido otra, su esposa. Pero María tenía que ser, ¿no? Tenía que ser con un hombre de la tribu de David, porque el Mesías era de la tribu de David, ¿verdad? Era un rey. De manera que concluye con eso, ¿verdad? Y hace un nuevo resumen allí en los versículos 17 y siguientes. Dice así que el total de las generaciones desde Abraham hasta David son 14, las de David hasta Babilonia, la deportación de Babilonia son 14, y la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Otro resumen, ¿no? Vuelve a ser otro resumen. No me meto en la parte exegética de esto porque nos daría para muchas cosas, solamente mencionar que para los judíos las consonantes tenían valores numéricos, porque ellos, su lengua inicialmente no se escribía con vocales. Recién los que llaman los textos masoréticos empiezan a utilizarlo. Entonces, ¿qué ocurre? El nombre David, nosotros decimos, es una D, una V, una B corta y una D. Es 4 la D, más 6 la B, más 4. Quiere decir que da ¿qué? 14. El número que está aquí, 14 generaciones. Quiere decir que David es
el rey que no solo está presente en esta genealogía, sino que se lo anuncia también por el número simbólico de 14, 14 generaciones de fulano mengano, 14, porque el 14 es el número de David, es el nombre David visto numéricamente, 4 más 6 más 4, ¿verdad? La D4, la V, la B 6 y la otra D4. De manera que una nueva, y luego un nuevo resumen, y luego va a reparar en los versículos, diríamos que para nosotros aparecen como los más importantes, que son los versículos que van del 18 al 20, ¿verdad? Es importante entonces ver en esta genealogía qué cosa. Esta genealogía lo que va a mostrar es cómo el Mesías va a recibir esta genealogía como herencia. O sea, va a ser llamado adecuadamente hijo de David. Jesús, el hijo de David. ¿Y de dónde le viene esto? Le viene de esta genealogía. Pero la genealogía también hace referencia a otra cosa, es decir, cómo han nacido todas esas otras generaciones que han sido enumeradas hasta el versículo 15. Han nacido naturalmente, han sido engendradas ¿no? Por los padres que engendraron a sus hijos conforme al orden natural, han sido engendradas desde el punto de vista natural. En cambio, ese final, la generación de Cristo, fue sobrenatural. Fue extraordinaria, fue milagrosa, fue la obra del Espíritu Santo y no hubo en ella concurso de varón. Esto es lo que se resalta. ¿Qué ha pasado con todos estos anteriores? Es una generación de orden natural. Pero acá irrumpe una realidad nueva, y esa realidad nueva comienza a ser explicada a partir del versículo 18 de ese capítulo primero que está allí ¿no? en el Evangelio según San Mateo, ¿no? Hay que recordar la importancia que tiene esto, como decíamos recién, de las genealogías. De forma que de los versículos 18 en adelante vamos a tener el núcleo de lo que sería las luces y las sombras de lo que acontece en San José. Vamos a mirar nuevamente. A ver si me deja. Vamos para atrás. Ahí está, ahí está. Aquí lo tenemos. Dice, ¿verdad? El origen de Jesucristo fue así. Lo anterior está vinculado a lo natural. Ahora entramos en el ámbito de lo sobrenatural, de la acción sobrenatural. Desposada a su madre María con José, antes de que convivieran, ya habíamos visto el matrimonio, la importancia que tenía, recuerden eso, era lo perfecto el matrimonio. Por eso la esterilidad era vista como una cosa extraña, la persona quién sabe qué cosa hizo, porque Dios la habrá castigado con que no puede tener hijos. Y ni que hablar de la virginidad es propia del cristianismo, digamos, a pesar de que aparece algún hecho aislado allí en el Antiguo Testamento, pero de hecho el valor de la castidad aparece ya con el cristianismo. De manera que, desposada a su madre María con José, antes de que convivieran, resultó que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, ya está claro, aquí no es como las demás, no es como ese árbol genealógico que tiene origen natural. Aquí hay una intervención de Dios y particularmente la acción vinculada con el Espíritu Santo. Sigamos un versiculito más y después lo vamos a tratar de esclarecer. Cada uno tendrá su Biblia, ustedes la tendrán allí, ténganla, vayan leyéndola. Aquí yo lo único que he hecho ha sido sustituir la palabra, las palabras que cambian el sentido o que le dan una determinada orientación a la frase, por la palabra griega original. Y luego voy a explicarles las diversas interpretaciones que hay sobre este versículo 19, ¿verdad? Es decir, que no hay una sola, como parecería a partir de lo que yo observo muchas veces en las homilías, cuando se predica y demás, veo que todos utilizan una interpretación bastante similar y apunta a una sola realidad. De manera que el versículo 19 dice, José, su esposo, como era dikaios, ahí es la palabra griega, entonces tenemos que ver cómo se traduce eso, y no quería deimatizai, la otra palabra griega, pensó a Polusais en secreto.
Esas tres palabras son tres palabras importantes que en la medida en que nosotros les demos una orientación u otra, nos van a estar determinando justamente la frase, es decir, nos van a dar un sentido que tal vez no lo tenga totalmente la frase. Por eso, recordemos algo que está en la tradición misma del pueblo de Israel. Nosotros hablamos de la noche de San José, del camino de San José, de todas las cosas que San José va a tener que enfrentar. Pero hay que acordarse de algo que lo dice en el Antiguo Testamento, en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 2. Hay que acordarse de eso que ya Israel conocía y los creyentes conocían. Y allí dice, hijo, dice el texto, capítulo 2, versículo 1 y siguientes, hijo, dice el texto, si te acercas para servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. A la flauta. Yo pensé que cuando me fuera a acercar a servir al Señor, me iba a ir todo bien. Y todo iba a ser fantástico. Y no iba a tener ninguna prueba. Y Dios iba a salir como garante de todo lo que me estaba pasando y que no iba a permitir que me pasara nada. Pero acá el texto dice, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Claro, uno sin profundizar en este tema, lo primero que se da cuenta es que si el enemigo de Dios, el demonio, quiere que los hombres se condenen, no les molesta tanto los que están durmiendo en el sueño del pecado, sino que les molesta los que viven en gracia, o los que tratan de vivir en gracia, o los que tratan de luchar contra sus pecados, o los que tratan de ser mejores, o los que tratan de no dejarse vencer por determinadas cosas. ¿Ven? Cada uno puede estar en una categoría distinta, ¿no? No importa. Pero lo cierto es que si uno no está entregado al pecado y no le ofrece resistencia al pecado, en general a ese lo va a atacar, a ese lo va a molestar. El otro día estaba adentro de un retiro y en el medio del retiro me vino a hablar una señora que había pasado gran parte de su vida haciendo trabajos en una macumba. Y había sido una mujer que había hecho hechizos, sortilegios, de todo. Y hacía ahora un tiempo que estaba tratando de salir. Estaba tratando de salir en el sentido de que no quería vivir más así, quería vivir como cristiana. Y entre otras cosas, digamos, lo estaba intentando. Pero ¿cuál era la cosa que ella percibía? Decía, a mí antes me iba mejor. Claro, sí, porque usted estaba durmiendo el sueño de los que están esclavizados sin que cuesten nada. Y a su vez estaba a su servicio, porque estaba tratando de hacerle daño a las demás personas con determinados poderes ocultos que no pueden venir de otro que del enemigo. Pero en realidad, si usted quiere salir, a usted se le va a complicar, porque la considera suya. Usted trabajaba para él y ahora ¿cómo va a hacer? Va a venir en la noche no dejándola dormir, va a venir con los sueños, va a venir con las inquietudes. Y si todavía hay alguna cosa más en su interior, si algo se le pegó por algún lado, capaz que tiene algún problema más. Pero si en cambio usted ahora quiere ser creyente, la cosa empieza bajo este texto del libro del Eclesiástico. Si viniste a servir al Señor, prepárate para la prueba. Esa es la verdad. Y fíjense cómo sigue el texto del Eclesiástico. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Fíjense todas las recomendaciones. Endereza tu corazón, pon tu corazón en dirección de Dios, a quien quieres servir, ¿no? Mantente firme, mirá que te van a sacudir. Acuérdense las palabras de Jesús a Pedro sobre el final. Satanás ha pedido para pasarte por la criba, te quiere zarandear, le dice Jesús a Pedro. Tú le dice, confirma a tus hermanos, yo recé por ti. Por eso la oración de Jesús sostiene la fe de Pedro. Te va a pasar por la criba, te va a cribar, te va a zarandear. Bueno, acá le dice el texto, endereza, mantente firme y no te angusties en el tiempo de la adversidad, no te angusties. ¿Qué quiere decir esto? Uno se angustia, estamos de acuerdo que uno se angustia, o uno se entristece, o uno, ¿verdad? Acá lo que quiere decir es que esas cosas no nos pueden gobernar. Si yo tengo miedo, no puedo dejar que el miedo me gobierne. Si yo tengo inquietudes, o si yo tengo tristezas, o si yo tengo ansiedad, no puedo dejar que esas cosas me gobiernen.
A veces podré un poco, a veces podré un poquito más y a veces podré del todo. Porque a veces no es fácil salir ni de la inquietud, ni de la angustia, ni de la tristeza, ni de la ansiedad. De manera que como esas cosas no son fáciles de salir, entonces a veces uno sale un poco, a veces sale un poquito más. Bueno, pero en eso está la batalla, en que uno no se entrega y en que uno sabe que aunque está viviendo un momento de ser zarandeado, lo más importante es confiar en el Señor, como dice este texto, es enderezar el corazón y mantenerse firme. Endereza tu corazón, mantente firme, confía en el Señor. Pégate a Él, dice el texto en el capítulo, en el versículo siguiente, y no te separes para que seas exaltado en tu final. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Y en las humillaciones, sé paciente, porque en el fuego se purifica el oro. Es decir, todas estas cosas que te están pasando son un camino de purificación. Son un camino, ¿para qué? Para que te aferres más a Dios. Para que te aferres más a Dios. Para que no confíes tanto en tus fuerzas. Para que no confíes solo en ti. Para que aceptes que la humildad es muy importante. Y para que haya humildad a veces se necesita la humillación. Me tienen que porque, digamos, si yo me pongo orgulloso me destruyo. Y yo estoy lleno de orgullo. El orgullo nos gobierna y el orgullo nos destruye. Entonces a veces la humillación es que me humillen, a veces hay que aceptarla porque por la humillación se va la humildad. Porque en el fuego se purifica el oro y los que agradan a Dios en el horno de la humillación, le dice el texto. Confía en Él, le dice, confía en Dios, y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Fíjense en todas las recomendaciones que le da. Endereza tus caminos. Pero yo veo que antes me iba mejor. Endereza tus caminos y espera en Él, confía en Él. No te muevas por un interés personal o por lo que te parece que sentís. Porque sentir es una cosa que puede, digamos, esconder una trampa, ¿no? Hay que saber que la fe no es un sentimiento. De manera que endereza tu corazón, ponte firme, confía en Él. Los que temen al Señor aguardan en su misericordia. Y no te desvíes, no sea que caigas. ¿Por qué el texto? Para mostrar que San José conoce estas cosas, porque eran hombres religiosos. Conocen que hay pruebas, que hay noches, que hay oscuridades, que hay que enfrentar determinadas cosas, que todos nos asustamos, que todos nos inquietamos, pero que el Señor viene a nuestro auxilio y que entonces su palabra viene a sostenernos y que no debemos soltarnos de su mano y que no debemos de dejar de mirarlo. Sabemos también todas esas cosas, pero esto que conocemos, en el caso de este santo varón, va produciendo una sabiduría que va aclarando en él cosas, que va clarificando cosas. Y de alguna manera esto se aplica después a la vida, porque la sabiduría bíblica, el concepto de sabiduría bíblica, no es la especulativa griega, no es la especulación de las cosas y demás, sino que es la sabiduría práctica. Son las cosas que me enseñan a vivir como Dios quiere que yo viva. Entonces, esa sabiduría práctica se va haciendo carne en el creyente en la medida en que va aceptando las cosas de la fe, las va viviendo. Incluso en estos tramos en donde aparece justamente una serie de cosas que serán difíciles de enfrentar. Ustedes fíjense, en el caso de San José, qué cosas son las que van a estar por delante de él, ¿no? Fíjense, acá tenemos una muestra, ¿no? Primero, la concepción virginal del Mesías. O sea, va a venir a él esta realidad que evidentemente se mueve en el misterio de Dios. Entonces, si viniste a servir al Señor, prepárate para la prueba. Pero esto además tiene cosas que le involucran a Él. Por ejemplo, que hayan llegado a Belén y que en Belén no haya un lugar para ellos. Pero el niño según lo que el ángel le ha dicho a la Virgen, iba a ser fuente de alegría y de bendición. Y él, ¿verdad? Se da cuenta que este niño es maravilloso. Pero cuando llegan a Belén no hay lugar para ellos. Tiene que enfrentar
los anuncios en sueños que le dicen que hay que huir. Te tenés que ir, tenés que sacar a María y al niño, tenés que hacer tal cosa. Y en todas estas cosas hay riesgos, hay peligros, hay cierta incertidumbre. Cuando trae al niño al templo y encuentra a Simeón, que dirá cosas maravillosas, pero le va a decir, a María le dice, una espada de dolor te va a atravesar el alma, ¿no? O sea que le anuncia también un sufrimiento. Estas palabras de Simeón a María sobre la espada de dolor que le atraviesa el alma, la Virgen las va a ver cuando esté al pie de la cruz. Allí se harán presente estas realidades que le está diciendo, ¿verdad? El niño perdido y hallado en el templo. Es decir, estas son esas pruebas que San José tiene que enfrentar. Estas son esas realidades que José tiene que hacer frente y para la que viene en auxilio de él este texto que acabamos de leer del Eclesiástico. Si viniste a servir al Señor, prepárate para la prueba. Prepárate para la prueba. Claro, las pruebas no para todos son de la misma intensidad. Y no hay que olvidar que las pruebas son pruebas para la fe, son pruebas de fe. Pruebas de fe. De manera que José, antes de ir a vivir con ella, con la Virgen, él descubre esta misteriosa maternidad y queda turbado. El evangelista Mateo subraya que él era justo y que por lo tanto no quería dejarla como en evidencia, ¿no? Y el ángel viene en su auxilio. De manera que el otro día lo decíamos, no sabemos exactamente en qué momento es que José se entera de la realidad, pero lo cierto, no sabemos si va con la Virgen a la casa de Isabel, si la Virgen se lo dice, pero lo cierto es que no sabemos. De manera que el relato del nacimiento de Jesús, hecho por el evangelista Mateo, dice que San José fue un hombre justo. ¿Y cuál es el significado de esto en la tradición judía? Es un hombre recto, que vive según la ley, que es devoto, es piadoso, que ama al Señor con todo su corazón, que quiere entregarle su vida. De manera que entonces nos enfrentamos a lo que aparece allí en el versículo 19 y que nosotros al principio poníamos en griego las palabras que hay que especialmente clarificar. La primera era dikaios, que después se va a traducir por justo, pero hay que clarificar estas palabras. Ese versículo 19, ¿cómo lo explica la Iglesia a lo largo de los siglos? Hay una primera explicación que la hemos catalogado, podría catalogarse de otra manera, como la teoría de la sospecha. Vamos a leer el versículo 19 para que lo podamos tener presente. Ese capítulo 1, versículo 19, dice allí el versículo 19, su marido José, que era justo, aquí tienen el dikaios, pero no quería infamarla, acá está deimatizó, resolvió repudiarla en privado. Repudiarla es el tercero de los verbos que está en cuestión. ¿Cómo se explica este versículo 19? Bueno, algunos padres de la antigüedad, entre ellos San Agustín, utilizan esta explicación. Dicen, bueno, José descubrió el embarazo de la Virgen, esto habría cuestionado la fidelidad y un posible adulterio, porque por lo que la ley le permite solicitar ruptura de la relación, como explica el libro del Deuteronomio. Es lo que conocemos como la teoría de la sospecha. En este caso, José sería justo al creer que el adulterio no era una actitud moralmente aceptable ante Dios y por tanto no quería involucrarse en la situación, de manera que decide dar acta de repudio, ¿no? O sea, separarse de ella. Esta es la teoría de la sospecha. Esta es la que yo escucho muchísimo, es la que escucho muchísimo y que tiene este vínculo con Agustín. La segunda, que es la que enseña San Jerónimo, por eso yo digo, no es que no exista una posibilidad de explicarla por los padres como la explican. El problema es que parece que fuera la única y no dan a conocer las otras realidades. La teoría de San Jerónimo, que se conoce con el de la perplejidad, como su nombre lo dice, José habría quedado perplejo sin entender
lo que habría ocurrido con el embarazo. Y aunque pensaba que el divorcio era la única opción de la ley, quería hacerlo con discreción, porque no podía creerlo. Así que José es considerado justo por haber afrontado la situación con extrema caridad. Es decir, aunque pensó que María estaba equivocada, quiso actuar según la ley de Dios sin exponerla. La teoría de la perplejidad, la segunda postura que hay para la explicación de este versículo 19. Y la tercera, que se conoce la teoría de la reverencia, que es la que defienden Santo Tomás de Aquino y San Bernardo, o sea, como ustedes ven, digamos, todos grandes teólogos y grandes santos. Estos dos santos, a la cabeza de otros muchos más, dicen que José sabía desde el principio sobre el embarazo sobrenatural de María y que era obra del Espíritu Santo, pero lo que se sentía era indigno de ser parte de este misterio divino. Por eso quería dejarla en silencio para mantener protegida la acción milagrosa que estaba sucediendo en ella, la acción milagrosa de Dios. Según esta teoría de Santo Tomás y San Bernardo, el ángel solo confirmó en un sueño lo que ya sabía, pidiéndole que no tuviera miedo, no otra cosa, sino no tengas miedo, y que le diera la bienvenida a María, aceptando participar en el plan de Dios para ser él el padre adoptivo de Jesús, independientemente de lo que pensara, San José. Lo importante es que no se basó en sus propias certezas, sino que antes del mensaje del ángel creyó en los planes de Dios. De manera que, ven, no es una, son tres, la de la sospecha, la de la perplejidad y la de la reverencia. Son tres formas de explicar ese versículo 19 del capítulo primero, porque las traducciones no nos facilitan la intelección, no nos facilitan la intelección del texto. Tenemos allí esas tres palabras que tenemos que tratar de visualizar claramente cuál es el sentido que cada una de ellas tiene. Recuerden ustedes que son, a ver si las tengo aquí para mostrarlas, son tres palabras que van a darnos a nosotros. Ahí está. Aquí las tenemos. ¿Ven? Aquí está dikaios, teimatizo y apolusai. Y estas tres palabras son las que dan sentido. Si nosotros nos adhiriéramos a la teoría de la reverencia de San Bernardo y Santo Tomás, entonces en realidad la traducción sería: José su esposo, como fuese justo y no quisiese revelar, que no quería revelar el misterio de María, resolvió separarse de ella secretamente. O sea que, como ustedes ven, es bastante distinto a pensar de que de pronto dudó sobre la fidelidad de María. Son cosas bastante graves en cuanto a una cosa y la otra, pero hay en la antigüedad textos como son el de San Agustín que fueron en esa dirección. De todas maneras, no parecería ser lo que corresponde. Vayamos entonces un poquitito a tratar de ver las palabras estas. Hoy está bastante claro y la palabra dikaios se traduce por justo, tal cual. San José era justo. Hay que entender que justo aquí no es tanto un hombre que es riguroso observante de la ley, porque esto favorecería esa interpretación, por la cual él hubiera pensado que como ella había cometido un adulterio, había que denunciarla y había que lapidarla. Cosa extraña de todas maneras, porque no olviden que él, si es justo y decide denunciarla, en realidad decide separarse secretamente, de manera que la parte final parecería no estar de acuerdo con lo que correspondía a un tipo de denuncia. De manera que no es en ese sentido que es justo, tampoco lo es como si nosotros tradujéramos dikaios por bueno o por de buen corazón, como puede ocurrir. Tal vez en las Biblias que tienen ustedes se traduce bueno o de buen corazón. En este sentido, José era de buen corazón y entonces, siendo de buen corazón, decidió repudiar en secreto a María para evitar la lapidación que mandaba la ley. Esta no puede ser una buena traducción, puesto que dikaios nunca ha significado en ningún texto de la Biblia bueno o persona de buen corazón. Nunca. De manera que el que traduce así no hace lo correcto. Y el tercero
que es lo más razonable, es poner justo en el sentido de un respeto total por la voluntad de Dios y por la acción y por su acción en la existencia de las personas. Una persona que respeta eso. En el lenguaje hebreo, justo quiere decir piadoso, servidor irreprochable de Dios, cumplidor de la voluntad divina, y otras veces significa caritativo, con el prójimo, bueno. Es una palabra, justo, ¿no?, que manifiesta el amor a Dios, y cómo ese amor se realiza cumpliendo los mandamientos y orientando la vida en el servicio de los demás hombres. De manera que Dicaios es justo, ¿no? San José era un hombre justo. Este texto tiene que ir en esa dirección, no podría ir en ninguna de las otras direcciones, era justo. Y entonces aquí lo que queremos ver ahora es deimatizó, ese verbo, ¿no?, que habitualmente aparece también traducido un poco inconvenientemente. Veamos un poquitito el verbo, espero que no se enrieden, pero vale la pena que por lo menos uno piense que cuando escucha decir San José, ¿qué va a hacer San José? Pobre, la Virgen apareció embarazada, dijo, anduvo con otro por ahí, terrible, terrible es eso. Ni siquiera para poder decir, bueno, la Iglesia este versículo lo ha interpretado de diversas maneras, y algunos, como Agustín, interpreta que, bueno, tal vez pensó que ella había sido infiel y entonces tenía que entregarla por un juicio para que la lapidaran. De manera que allí hay que ver, bueno, pero si es así, entonces es justo según la ley. En cambio, hay otras alternativas. Este verbo, deimatizó, que es el que aparece en ese versículo 19, ¿verdad?, es más usual encontrarlo en la Biblia de modo compuesto. Paradeimatizó, no deimatizó, sino paradeimatizó. Y cuando este verbo aparece compuesto en la Biblia, tiene un sentido peyorativo. Puede ser exponer a una afrenta, exponer a injurias, pero esta resonancia negativa que tiene el verbo cuando es compuesto, no la tiene por qué tener cuando es simple, cuando es deimatizó, no tiene por qué tenerla. Este verbo de manera simple puede significar dar a conocer, sacar a luz, revelar, hacer visible, manifestar, sin resonancia negativa alguna. Por lo tanto, al traducirla con una forma negativa, lo que se está haciendo es darle una orientación que en muchos casos estos verbos no tienen. Y finalmente veamos el tercer verbo que está allí, ¿verdad? Que tiene la expresión final luó, apoluó, que Mateo ha utilizado en este versículo 19, que puede significar despedir, especialmente se dice en el sentido de deshacer o de romper un vínculo matrimonial. Por eso, según ciertos autores, podría significar repudiar o divorciar, pero también puede significar dejar libre o dejar ir. En consecuencia, una traducción posible también sería: José, su esposo, como fuese justo y no quisiese revelar, ¿qué cosa? El misterio de Dios en María, resolvió separarse de ella secretamente. Como ustedes ven, lo importante que es comprender que esta forma que nuestra mente funciona, de que porque estaba embarazada José piensa que ella lo engañó, eso no fue una opinión unánime de la Iglesia antigua, de ninguna manera, que hubo distintos modos de interpretación y que ahora al llegar a nosotros hemos encontrado cuestiones en las traducciones que pueden orientarla de un modo inadecuado, y por eso estuvimos viendo estos verbos que tienen, digamos, su propia impronta y que van en una dirección que permite comprender, porque una de las cosas que si no se vuelve bastante incomprensible cuando uno lee el texto en donde dice resolvió abandonarla, si resolvió abandonarla Apolusai, ¿no? Si resolvió abandonar en secreto, entonces como que se contradice una cosa con la otra. La iba a llevar a una denuncia pública por divorcio, que eran públicas, y en cambio es en secreto. Entonces no parece demasiado secreto lo que tiene que ser público. Es decir, hay muchos elementos
que no cierran totalmente. Por eso lo que yo digo es que lo que no está bien es enseñar una sola interpretación de este texto, cuando en realidad la Iglesia antigua tiene muchas más de las que aparecen presentadas habitualmente cuando se lee este texto o cuando se explica este texto. Vayamos entonces a la segunda parte de esta partecita que está aquí, que tiene que ver con los versículos 20 y 21. Es decir, la aparición del ángel. El ángel se va a aparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque esta, decíamos, como dice Dimas, es la noche de José. Y es la noche. ¿Por dónde pasa la noche de José? Porque en algún momento pensó en abandonar. Allí está la noche. ¿eh? De manera que no hay que ir tanto por el lado de repudiarla, ¿no? No se le ocurrió acusar de delito alguno a su esposa, ni tampoco repudiarla. Y el divorcio era una cuestión pública que necesitaba de testigos, de manera que un verbo que aparece acompañado por un adverbio secreto o secretamente no parece tampoco ir por allí. De forma que es importante acercarnos a esto que ahora va a acontecer, que es la aparición del ángel, para tratar de clarificarle en él una serie de cosas. Es posible, como dice Santo Tomás, que ante la inmensidad del misterio, de la maternidad virginal de María, José pensase cuál es mi lugar, qué es lo que tengo que hacer yo en esto. Santo Tomás dirá, José quiso abandonar a María no porque tuviese ninguna sospecha sobre ella, sino porque debido a su humildad temía vivir unido a tanta santidad. Por eso, después el ángel le dijo, no temas. Por eso ven, la palabra del ángel es muy importante. ¿Hacia qué va con esa afirmación? De forma que el ángel no solo le confirma que lo sucedido en su esposa es una obra divina, es la obra de Dios, sino que al mismo tiempo le va a decir qué papel cumple él en esa obra de Dios. Fíjense, versículos 20 y 21, le dice, José, así lo tenía pensado, cuando el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas tomar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. No solo se le revela algo vinculado con lo que debe hacer él, sino también se le revela quién es el que actúa en esta realidad. Y en el versículo 21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y aquí está lo importante, porque el ángel le revela a José algo. Le dice que es él el que le tiene que poner el nombre. Y al mismo tiempo le anuncia cuál es ese nombre. Le dice que el nombre será Jesús. En el modo bíblico, esta es la tarea del Padre. Es decir, el ángel deja claro que en el plano legal José va a actuar como padre. Es decir, que legalmente, a los ojos de los hombres, José va a ser el padre de Jesús. Y que lo tiene que asumir asumiendo todas las cosas que están vinculadas a lo que un padre habitualmente debe realizar y a lo que debe hacer. Por eso, en el misterio que se ha obrado en la Virgen y que se le ha manifestado a José, se le muestra también cuál es su papel, qué es lo que él debe hacer. San José, que era hijo de David y que tenía una comprensión, porque tenía una sabiduría, una inteligencia de estas cosas, y al mismo tiempo el texto dice que era justo, lo que puede perfectamente comprender es que se encuentra frente a un misterio que por un lado le provoca una gran admiración. La obra de Dios está lleno de admiración, pero por otro lado lo sobrecoge un temor reverencial. Está lleno de admiración, pero al mismo tiempo está sobrecogido por un temor reverencial. Está entre esas dos realidades. Y esa es la noche de José, entre la admiración y el temor reverencial. Acuérdense que el temor reverencial no es un temor servil, no tiene miedo a la forma en que una persona está, ¿verdad?, amenazada por una realidad que la atemoriza, sino que es lo que es el temor que viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Es ese temor reverencial, el respeto por las cosas de Dios,
pero está maravillado y sobrecogido, tiene esas dos realidades. Por un lado, siente cierta indignidad, ¿no? Y en ese sentido puede determinar dejarla, pero por otra parte, aquel misterio, que es un hecho santo, es necesario que no sea conocido. Y a fin de salvar el honor de la Virgen, entonces determina justamente tomar ese camino de dejarla secretamente. Y estando así, en medio de esos pensamientos de admiración del misterio y de confusión de sí, en la noche de José, ¿no? Dimas lo llama la agonía de José, entre la admiración del misterio y la confusión de sí, la agonía de José, ¿verdad? Padeciendo en su alma una lucha tremenda, porque el temor de alguna manera lo movía a retirarse, pero el amor lo volvía en un deseo hacia lo que Dios había determinado. Allí está padeciendo esa agonía, y en medio de esa agonía es que aparece la palabra del ángel, la pareja que acabamos de leer. José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha engendrado es del Espíritu Santo. De manera que el ángel va directamente al nudo de la cosa, que es el temor. Va hacia allí, a esa determinación que él tenía de apartarse. Le dice que es necesario que se cumpla la voluntad de Dios, y que él, como hijo de David, es el esposo de la Virgen. Es cierto que se cumplen las escrituras. Podría haber allí José captado que el anuncio del profeta Isaías, y que estaba hecho a la familia de David, estaba cumpliéndose allí. Eran hombres religiosos. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, en los versículos 10 y siguientes, está esto, ¿verdad? Dios se siente molesto con la casa de David, porque le ofrece que le pida una señal, y la casa de David dice que no quiere una señal, que no va a tentar a Dios. Dios te ofrece una señal y vos te ponés, diríamos, como más perfecto que Dios. Entonces allí dice, pide para ti una señal de Yahvé tu Dios, en lo profundo del Sheol o en lo más alto. Entonces dijo Acaz, dijo, no le pediré ni tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oíd pues casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a Dios? Quiere decir que a partir de este acontecimiento viene la promesa de Dios. Pues bien, el Señor mismo va a darte una señal. He aquí que una virgen está embarazada y va a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. He aquí que una virgen, María, está embarazada y va a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, es decir, Emmanuel, Dios con nosotros. De forma que en ese momento y en medio de esos acontecimientos, evidentemente que esa sabiduría de un hombre de Dios, de un hombre muy santo como San José, podía perfectamente captar que lo que estaba prometido para su casa, para la casa de David, a través de una virgen, estaba aconteciendo delante de ella, y él era justamente protagonista. Y el ángel deja en claro cuál es su ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La Virgen va a dar a luz a un hijo y tú le llamarás, tú le vas a poner el nombre, tú le vas a poner el nombre. Por eso José tiene como dos misiones, recibir a la Virgen y dar nombre al niño. Ese es el ministerio de José, recibirla, protegerla, cuidarla, y dar nombre al niño, cuidarlo, protegerlo, recibirlo. Todas esas cosas están vinculadas con estaba sin energía eléctrica. Se les revelan a él, ¿no? A San José. De manera que ahora el ángel le revela la misión. Por eso dará nombre al niño, pues es la primera función y acto de autoridad de un padre después de engendrar, ¿no? Después de engendrar lo primero, es eso. Por eso tenemos ahora entonces constituido a José como cabeza de la Sagrada Familia. Es decir, el San José, hijo de David, ahora debe ejercer la misión de ser patriarca, va a estar puesto al frente de la Sagrada Familia. Va a ser el glorioso patriarca San José. Es el que Dios, a quien Dios comunica la misión de recibir a María, de proteger y de cuidar, de recibir al niño, de poner nombre y de cuidarlo y de protegerlo. Y estas cosas a San José se las ha ordenado un ángel. San José va a imponer el nombre. ¿Qué nombre? El nombre sobre todo nombre.
Él también va a transmitir a Jesús los derechos mesiánicos. Él también, ahora no solo él va a ser José de la tribu de David, sino que Jesús también va a ser hijo de David. Es decir, va a entregarle esa genealogía, va a tener humanamente esa genealogía que cumple con lo anunciado por los profetas. De manera que José cumplió en todos los actos de amor y de autoridad que corresponden a un padre, todos los ritos en ese carácter de padre que le estaban mandados por la ley, todos los ritos. Por eso, y me parece muy lindo esa imagen de Dimas, leo textual lo que dice Dimas, no hubo tentación en San José, hubo agonía, hubo una lucha de su alma, hubo un dolor. O si se quiere, dice él, fue tentado el patriarca, pero como fue tentado Abraham, es decir, en la fe, en la obediencia, en la absoluta negación de sí. Por eso, esa determinación de abandonar a la Virgen podía esperarse de un alma santa, pues es un acto como de anonadamiento, ¿verdad? Que José manifiesta como el que Pedro tiene cuando poniéndose delante de Jesús le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Bueno, se nos está terminando la clase. Quiero hacerles un pequeño enunciado de los 3 viajes. Recordemos los 3 viajes: Nazaret a Belén, que tiene que ver con el censo. El segundo es la huida a Egipto, cuando el ángel se lo anuncia. Y el tercero es cuando suben a Jerusalén para la Pascua. De manera que en estos 3 Jesús es cabeza de familia, por lo tanto ejerce el ministerio de patriarca. Es el patriarca, manifiesta esta realidad. Y en los 3 viajes José va por obediencia. La primera, una obediencia, diríamos, es una obediencia que además tiene progresión. En la primera obedece a los hombres, se decretó un censo y lo hacen ir a una determinada lugar. En la segunda obedece a un ángel, porque el ángel es el que le anuncia que tiene una determinada dirección. Y la tercera obedece a Dios, porque tiene que ir a Jerusalén, al templo. Y Jesús va a decir que están las cosas de su Padre. Estos viajes que José va a hacer con la Sagrada Familia tienen un componente doloroso y también un componente gozoso. Y a la vez son enfrentados con diferentes peligros, ¿verdad? El peligro, hay como una suerte de peligro de la honra, que es el rey, viene, digamos, va mandado por el Imperio Romano para contar cuántos son, a los efectos de que se paguen impuestos en función del número de la población. El segundo es un peligro de muerte, porque se le dice que salga porque corre peligro de muerte. Y el tercero es un peligro del alma a partir justamente de ser la Pascua, ¿no? Es decir, de ser el sacrificio. Bueno, 3 viajes serían un poquitito lo que nos queda ver para la próxima semana. Y, y bueno, si Dios quiere, esperemos terminar de la mejor manera. No es fácil, San José se vuelve inagotable a medida que uno profundiza o que uno avanza o que uno entra en el misterio de San José, ¿no? Y para mí ha sido un descubrimiento que yo no lo tenía pensado cuando pensé el curso, sino 3 días antes del curso me encontré con la estructura de Dimas. Es decir, me encontré con eso de 40 años, un día, una noche y tres viajes, ¿no? Bueno, y me pareció formidable, además la profundidad con la que él veía que aquí estaba la estructura del camino de San José, y por eso hicimos un cambio ahí faltando pocos días con relación a todo esto. Bueno, si Dios quiere, nos queda la última, que es el jueves que viene. ¿Cuál era la pretensión inicial? Ver si podemos volvernos más amigos de San José. ¿Por qué? Porque somos miembros de la iglesia, y la iglesia es un pueblo que peregrina, pero también es un pueblo que se purifica y es un pueblo que glorifica a Dios. La iglesia celeste, la iglesia que está en el purgatorio y la iglesia que está en la tierra. De manera que hay un vínculo, somos miembros de la única iglesia, y por lo tanto entre nosotros se da también una posibilidad de interrelación. Es decir, que podemos llegar a una relación de amistad con San José, sí, porque según Aristóteles la amistad es lo único que le puede dar al hombre felicidad. Por lo tanto, uno quiere alcanzar la felicidad, y la felicidad se encuentra en la amistad. Porque para Aristóteles el bien de una persona individual lo tiene que dar
otra persona individual. No lo pueden dar las cosas ni nada. 5 siglos antes de Cristo, decía esto Aristóteles, ¿no? Hoy, pobre gente, pobre si estoy escuchando que se dice hoy. En cambio, este hombre es parte de nuestra comunidad, está en el cielo, digamos, un protagonista muy importante, y nosotros que peregrinamos en la tierra queremos crecer en la amistad con él. ¿Como quiénes? Como Santa Teresa, ¿no? Como Dimas, con ese libro precioso que publicó, y como el arquitecto de la Sagrada Familia, ¿verdad? De manera que esos tres grandes amigos de San José que explicaron su vida de San José. Y quisiera, de alguna manera, concluir, lástima que no lo tengo acá, pero concluir con ese poema en prosa que hace eh, contándonos sobre San José, ¿verdad? Dimas, ¿no? Porque allí cuenta su experiencia personal. Dichoso el hombre que encontró a San José, ¿no? Encuentra a San José, le puse yo, pero dichoso el hombre que encontró a San José, su vida ya no fue precipitación. Algunos quisieron ser de su tiempo. Él fue olvidado, él está hablando de él, pero entró dentro de sí y encontró el reino. Y esa es la experiencia de San José. Qué maravilla. No quiso como los demás ser un hombre de su tiempo. Por tomar este camino fue olvidado por los suyos, se olvidaron sus amigos, su entorno más inmediato, pero él dentro de sí encontró el reino. Y termina esa partecita que yo no la recuerdo de memoria, dice, y subiendo el Carmelo, es decir, como subiendo el Carmelo, entonces se unió a Dios. Bueno, me parece que lo importante es que podamos alcanzar esta gracia de volvernos más amigos de este gran patriarca, el patriarca por excelencia, el que va a conducir a la Sagrada Familia, el que va a fundar el pueblo con esa familia inicial y el que también cumple esa misión en la iglesia de la que nosotros somos parte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, te bendecimos y te pedimos especialmente que derrames tu bendición del cielo sobre cada uno de nosotros que estamos aquí invocando el nombre de San José, a quien tú amas tanto, Señor. Que podamos nosotros también amarlo y aprender de él. Que esa intercesión suya poderosa nos ayude en los momentos en que estemos pasando dificultades para discernir, para elegir, para saber qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Nos encomendamos a Él y especialmente te pedimos una bendición para cada uno de los que estamos hoy compartiendo este momento. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, bendiciones.